En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y también de la misma manera les damos la bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando el mensaje de salvación que Dios ha dispuesto en su palabra para este tiempo en que nos ha tocado vivir. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación completa por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino la gloria sea a Cristo, porque Cristo es el Salvador completo del pecado, cuerpo, alma y espíritu. La restauración del ser entero es obra de Cristo en el creyente desde principio hasta el fin. Es una obra milagrosa que lo realiza el Espíritu Santo, representante de Cristo. Por eso es importante comprender este plan de salvación para dar lugar a que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestra vida por una entrega completa de nosotros sin reservas, para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y pueda crear, como dice Efesios 2:10, nos pueda crear de nuevo una nueva creación, una nueva criatura para buenas obras. Estamos en el estudio número 419 de esta serie de justificación por la fe o salvación por medio de la justicia de Cristo. El objetivo del plan de salvación es que el creyente sea justo. Por eso dice: el justo vivirá por la fe. No dice que el pecador vivirá por la fe. El justo es el que puede vivir por fe y vencer al mundo por la fe, y por la fe puede cumplir perfectamente la ley de Dios, la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es justicia por la fe? Justicia por la fe, que es el mensaje que estamos estudiando y que fue presentado en una forma real, en una forma viva y práctica en el Congreso de 1888, realizado en Minneapolis por el pueblo adventista, donde estuvieron más de 90 delegados reunidos, y Dios se dignó en enviar a ese congreso 3 mensajeros: la hermana Elena de White, el pastor A.T. Jones y el pastor E.J. Waggoner, los cuales predicaron sermones poderosos para el pueblo adventista. Como hemos estudiado el pueblo adventista, se había aferrado tanto a la ley, y a la ley como los judíos estaban secos como las colinas de Gilboa espiritualmente. Habían perdido a Cristo, porque dice: algún poder cortó el cable que los unía a Cristo, y estaban en la mar sin mapa ni compás. Cristo estaba, dice, a un día de camino. Entonces la solución para la tibieza, para la falta de espiritualidad o vida espiritual en la iglesia, era el mensaje de la justicia por la fe. Era el mensaje de la lluvia tardía. Era el mensaje que iba a proclamarse con el poder del Espíritu Santo en fuerte pregón a todo el mundo.
Entonces la justicia por la fe es la medida del carácter de Cristo para nuestra salvación. En otras palabras, recibir el carácter de Cristo para la salvación. La justicia por la fe es la verdadera puerta de acceso al reino de Dios. Y la justicia por la fe es la verdadera sangre que chorreó en el Calvario para darle al pecador la victoria sobre el pecado. La justicia por la fe es la verdadera fuerza del cristiano. Revela al cristiano auténtico y grande a la semejanza de la grandeza de Cristo. Ese es el mensaje que da grandeza y poder al cristiano. La justicia por la fe es la infalible armadura contra todos los dardos inflamados del maligno y la coraza invulnerable. Cuando se acepta ese mensaje de la justicia por la fe, Satanás dice habrá perdido su poder. La justicia por la fe que estamos estudiando es el auténtico nuevo nacimiento que Cristo le refirió a Nicodemo. Y la justicia por la fe es la genuina mayordomía en acción en la vida del cristiano. El verdadero cristiano, como dice San Lucas capítulo 16, es mayordomo, administrador. ¿Mayordomo administrador de qué? De la vida nueva que recibe, de la vida espiritual. Administrador de los talentos que Dios les da. Es administrador del tiempo, de los 7 días que recibe en la semana. Y es administrador de todas las riquezas que tiene el creyente. Entonces, administrador quiere decir que todo lo que tiene el creyente no es de él, es de Dios. Su vida es de Dios y debe vivir y trabajar para Dios. Sus riquezas no son de él, debe invertirlo y utilizarlo para salvar almas. Sus dones, sus talentos no son de él. Dios le ha dado para predicar, enseñar el Evangelio. Y por último, el tiempo, el día de 24 horas, la semana de 7 días, el mes de 30 días, el año de 360 días, no es de él, es de Dios. Debe disponerlo y debe utilizarlo todo el tiempo, los 7 días de la semana, para trabajar para Cristo como siervo de Cristo, para salvar almas, de los cuales el sábado es un día especial, pero los 7 días debe administrarlo para Dios. Entonces el verdadero cristiano ya no tiene tiempo ni un día para dedicar a las actividades y a las cosas de este mundo. El verdadero cristiano, sus dones, sus talentos, su habilidad, su preparación, ya no lo dedica para el mundo, ni para sí mismo, ni para el egoísmo, sino para Cristo. Administrador significa que ahora sus riquezas, todo lo administra para el Señor. Y el 10% de sus bienes es para los que están activamente predicando el Evangelio, buscando nuevas almas en el mundo. El diezmo no es, dice, para los que están revoloteando en las iglesias y solamente predicando los mismos sermones áridos, secos, sin Cristo en las iglesias, haciendo dormir a los filigreses. No es para eso el diezmo, dice. El diezmo es para los que salen al mundo a buscar almas. Eso es ser buen administrador. Y un administrador fiel consagra toda su vida,
como los sacerdotes consagraban su vida al servicio del santuario, el verdadero cristiano consagra su vida, no solamente da sus riquezas, sino su vida para predicar el Evangelio. Por eso la justificación por la fe es la genuina mayordomía en acción en la vida del cristiano. La justificación por la fe es la indispensable preparación para la lluvia tardía y para la segunda venida de Cristo. Sin justicia no hay preparación. Es el camino glorioso para la eternidad. La justicia por la fe es la espina dorsal de la vida y misión de la Iglesia para llevar y hacer vivir en una vida perfecta al cristiano. Justicia por la fe es el proceso de la gracia en que el cristiano pasa a ser enteramente de Cristo y no de sí mismo, ya no depende de su yo. La justicia por la fe es la medida de la visión del pueblo de Dios en cumplir su honrosa representación de Cristo al mundo, cumplir la comisión evangélica. La justicia por la fe es la gloria de Dios, que por fe se recibe el carácter de Cristo para iluminar el mundo con esa gloria de Dios, ese carácter de amor de Cristo al mundo. Y la justicia por la fe es la médula, el corazón de todos los verdaderos sermones del Evangelio. Por eso, la palabra de Dios en el libro Evangelismo 140 dice: el mensajero debía sentir la preocupación de exponer la perfección de Cristo. Cuando no se presenta el don gratuito de la justicia de Cristo en los sermones, los discursos resaltan y son secos e insípidos, y como resultado las ovejas y los corderos no serán alimentados. Ese es el mensaje que fue presentado en el Congreso de 1888, en más de 20 sermones que presentó la hermana White. Y también los pastores Johannes Waggoner presentaron de la misma manera ese mensaje de justificación por la fe. Y ahora Dios nos ha dado este tiempo, esta oportunidad y todos los materiales de los sermones presentados en 1888 para que en este tiempo tengamos la oportunidad de poder extraer de la mina de la justificación por la fe abandonada en 1888 y para recuperar ese mensaje. Hoy estamos estudiando el sexto sermón que la hermana White presentó en 1888. Y es el 4 sermones hemos estudiado que fueron presentadas en el Congreso Ministerial del 10 al 16 de octubre y del 17 al 4 de noviembre se realizó el Congreso propiamente dicho, y en el estudio anterior hemos estudiado el primer sermón en el Congreso de Minneapolis. La necesidad de avanzar. La hermana Elena White claramente presentó en el sermón que hemos estudiado anteriormente la necesidad de avanzar, porque si no se avanza, prácticamente no hay vida espiritual. Planta que no crece, muere. Un cristiano que no avanza en vida espiritual, prácticamente será un cristiano espiritualmente muerto, un cadáver espiritual,
huesos secos, dicen los profetas del Antiguo Testamento, porque no avanzó. La luz de los justos avanza, dice, pero hay que ser justo para que la luz avance. Si el creyente sigue siendo pecador, no va a avanzar. Y recordando el sermón anterior, podemos mencionar algunos puntos importantes, donde presentó de que un mero asentimiento a la verdad, solamente tener la teoría de la verdad, por más verdad que sea, no va a salvar si la verdad no transforma el carácter. Porque la verdad es Cristo. Recibir la verdad es recibir el carácter perfecto de Cristo. Si no se experimenta el carácter de Cristo, de nada vale. Y la hermana Joy dijo que el Congreso era el tiempo perfecto, oportuno, para recibir el Espíritu Santo, porque estaba comenzándose a derramar. Y solo el Espíritu Santo puede hacer avanzar. Y para recibir el Espíritu Santo era necesario una verdadera conversión para crecer y avanzar. Si el creyente no está convertido, no ha nacido a vida nueva, no va a poder crecer ni avanzar. Eso es lo que claramente la hermana Joy presentó en el sermón anterior. Y también presentó la advertencia que habían ministros que no estaban convertidos. Y solamente esos ministros se dedicaban a predicar sermones de la ley en las iglesias y no tenían poder del Espíritu Santo para ir a buscar almas nuevas en el mundo. Y también hemos estudiado en el sermón anterior de que los que mantenían una conexión viva con Dios eran verdaderamente obreros llenos de luz, llenos del Espíritu Santo y del carácter de Cristo, y que como las vírgenes prudentes, sus lámparas estaban brillando. Y también la hermana Joy dijo de que los que tienen la luz iban a comenzar a brillar y el mundo iba a ser iluminado con la gloria de Dios. Así entonces, en esos términos, hemos escuchado y nos hemos beneficiado con el quinto sermón. Ahora tenemos el sexto sermón, el segundo en el Congreso propiamente dicho. Tengan luz en vosotros mismos. De nada vale tener la luz en la Biblia, en la ley, en los libros, en la letra. La luz debe estar en el creyente. El creyente que recibe luz comenzará a brillar. Así como cuando el sol sale en la mañana, las tinieblas desaparecen. Entonces, cuando los creyentes reciben la luz, y la luz es Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz. Pero ¿cómo brilla la luz que es Cristo? Con su carácter, con su imagen, sus palabras, sus enseñanzas, sus obras, son los que brillaban de Cristo. Así el creyente, al recibir a Cristo, es decir, su justicia, comenzará a brillar. Y el mundo será iluminado, como dice Apocalipsis 18, un ángel poderoso descendió del cielo para dar fuerza y poder al mensaje del tercer ángel, para iluminar
con la gloria de Dios, el carácter de Cristo en los creyentes al mundo entero, para que la venida de Cristo sea inminente. Ese es el acontecimiento que iba a producirse en 1888. Pero como todos los sermones de justificación por la fe de Elena White fueron rechazados, entonces no se produjo la iluminación con la gloria de Cristo al mundo. Han pasado 133 años, el mundo sigue esperando esa luz. Y los creyentes también siguen esperando recibir la justicia de Cristo. Los adventistas siguen esperando la luz que es Cristo y siguen esperando el carácter de Cristo en el creyente, para salir con ese carácter perfecto de Cristo al mundo, impulsados por el amor de Dios. Entonces, ¿qué significa tener la luz? Vamos a leer en el libro histórico de Materiales de Elena White de 1888. Vamos a leer la compaginación que estamos estudiando, es en inglés. Vamos a leer desde la página 119 hasta la página 122, si no me equivoco. La página 119 dice: tengan luz en vosotros mismos. Y comienza el sermón en pleno Congreso de 1888. Dios a nosotros nos está privilegiando. Somos bienaventurados de poder recuperar un sermón más de 1888. ¿Cómo es tener luz? Para los que tienen la luz, que es Cristo morando en el corazón, son todas las promesas de la palabra de Dios de la Biblia. Hay cientos, hay miles de promesas en la Biblia. ¿Para quién son las promesas? Para los hijos de Dios que tienen la luz, que tienen a Cristo, que tienen justicia. No es como predican los líderes, los predicadores, de que las promesas son para los pecadores. La única promesa para los pecadores es el perdón y recibir la justicia y la salvación de Cristo y ser salvos. Esa es la única promesa que en el nuevo pacto Cristo ha dispuesto. Salvación por fe y gracia gratuitamente para nacer a una nueva vida espiritual. Y una vez que el creyente nace a la vida espiritual por fe y gracia, ahora sí, las promesas de Dios son para ellos. Todo el almacén del cielo es para ellos. Todas las riquezas de la gracia de Dios son para ellos. Pero si el creyente no ha nacido a vida nueva, no tiene a Cristo en el corazón, no tiene la luz, no tiene el amor en el corazón, no es una nueva criatura espiritual, entonces las promesas no le pertenecen. Eso es lo que la hermana White presentó en 1888, la urgente necesidad de comprender, de aceptar y recibir y apropiarse de la justicia de Cristo para tener derecho a las promesas de Dios. Entonces vamos a leer. Tenemos maravillosas promesas en la palabra de Dios, las cuales nos tienen que dar coraje y confianza, y debieran capacitarnos para salir de la incertidumbre
y de las tinieblas, para que nos coloquemos donde sepamos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no hay nada que falte en el depósito de nuestro Dios. Todo el almacén, todo el depósito del cielo es para los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo y que tienen la luz de la justicia por la fe. Jesús dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo, por las mismas obras os aseguro. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Así Cristo presentó en el Evangelio de San Juan las promesas. El que tiene la luz, el que tiene a Cristo morando en su corazón, hará las mismas obras que Cristo. Predicará como Cristo predicó durante 3 años y medio. Enseñará como Cristo enseñó durante su ministerio en este mundo. Y hará milagros de sanar enfermos, de abrir a los ciegos la vista, de hacer caminar a los paralíticos, de sanar a los leprosos del pecado y de levantar a los muertos espirituales, a los huesos secos, a la vida espiritual. Pero necesitamos tener la luz en nosotros, la luz de la justicia por la fe. Y aún dijo: harán obras mayores que Cristo hizo. Y los discípulos realmente se beneficiaron con esas obras mayores. Pedro, lleno de la luz, predicó en el día de Pentecostés un sermón. 3,000 almas, 5,000 almas fueron bautizadas. Aún la sombra de los discípulos sanaba a los enfermos. Y la hermana Juárez dijo: los discípulos de Cristo tienen que hacer mayores obras que las que hizo el propio Cristo. Él dice además: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Cristo dijo estas palabras para la seguridad de todo aquel que tuviera fe en Él. Y es nuestro privilegio creer que Dios va a hacer tal como Él dijo que lo haría. La Biblia dice: Dios es fiel y lo cumplirá. Así que todo lo que el creyente, el cristiano verdadero que tiene la luz, que tiene la justicia, que tiene el carácter de Cristo, que tiene el amor de Dios, todo lo que pida, Cristo está intercediendo y lo enviará, dice, y lo hará. Pero hoy en día, Satanás ha pervertido el Evangelio. Y los mensajeros que trabajan para el enemigo, para Satanás, predican diciendo, en las iglesias, en los ministerios, en los grupos, ¿qué predican? Hermanos, dice, hay que pedir todo a Dios. Todo lo que ustedes pidan, Dios les va a dar. Pedid y os dará, dicen. Entonces los pecadores están pidiendo día y noche, ayunando, orando, haciendo vigilias, así como los profetas de Baal. Aún se tajan el cuerpo, se laceran, pero no reciben nada, porque es un
mal mensaje, es una mala predicación, mala aplicación. Han entendido mal los mensajeros. Las promesas de Dios no son para los pecadores, son para los justos, son para los hijos de Dios. Pero preguntamos, ¿es difícil ser justo? ¿Es difícil tener la salvación? ¿Es difícil tener a Cristo, tener la luz? ¿Es difícil tener el amor de Dios? No. Efesios 2:8 al Dios que dice, por fe y gracia sois salvos, no por obras de la ley, sino es una salvación gratuita, don, regalo de Dios. Pero la condición es que dice ustedes se dejen crear de nuevo, entreguen su vida como el barro en las manos del alfarero y Dios los va a modelar una nueva criatura con nuevo espíritu para vivir para Dios. Ya no para vivir para el mundo, ya no para seguir viviendo para el yo, para intereses personales, sino vivir por amor para Cristo y por amor vivir para servir a la humanidad doliente que está esperando la salvación. Entonces, tener la luz, ser salvo, es fácil, una entrega total por fe nada más. Ese es el evangelio de la justificación por la fe. Ahora sigamos aprendiendo cómo es tener la luz, vivir en la luz, iluminar al mundo. El que tiene fe, dice, hará grandes cosas. La duda desaparecerá, la incredulidad desaparecerá. Sigamos leyendo. No es suficiente decir yo creo. Tenemos que ejercitar la fe viva, que se aferra a las promesas de Dios, como si fuesen nuestras, sabiendo que son seguras y firmes. Pero el enemigo de Dios y el enemigo de las almas se alegraría si pudiera robarnos estas preciosas promesas de nosotros y arrojarnos en las tinieblas de la incredulidad. Dios está esperando para hacer grandes cosas por nosotros, tan luego como nosotros entremos en una correcta relación con Dios. Cuando el creyente se une correctamente a Cristo por la fe, unión verdadera, así como el injerto, la ramita injertada prende en la planta, entonces así Dios hará grandes cosas con los creyentes y por medio de los creyentes en este mundo. Pero como el pueblo adventista no aceptó a Cristo, entonces han pasado 133 años y Dios no ha podido hacer nada por el pueblo adventista. A lo contrario, el pueblo adventista, por falta del Espíritu de Dios y del amor, se han dividido y se han desglosado y están divididos en miles y miles de grupos, iglesias, ministerios independientes adventistas. Pero si nos mantenemos a nosotros mismos en duda y en incredulidad, el enemigo puede mantener el control de nuestras mentes. Así que Satanás ha tomado el control del pueblo adventista y lo ha dividido. Satanás dice, divide y reinarás. Pero Cristo dice, oró por la unión de sus discípulos. Unido tendréis poder, dice, para iluminar el mundo y hacer temblar el mundo entero con el mensaje de la luz verdadera.
La incredulidad siempre resulta en una gran pérdida para nuestras almas. Así presentó la hermana Joel el llamado. Se dijo concerniente a un lugar que Cristo a favor, si no manifestamos fe en Él. Voy a repetir, si dijo concerniente a un lugar que Cristo visitó y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos, Cristo no puede obrar a nuestro favor si no manifestamos fe en Él. Cuando Jesús estaba en esta tierra, no hizo muchos milagros porque eran incrédulos en esos lugares. Así hoy, dice Dios, no va a poder hacer nada si no ejercemos una fe viva y verdadera. Tenemos que entrenar nuestras almas para tener fe en Dios. Pero en vez de esto, ¿cuántos hay que se educan a sí mismos para dudar? Necesitamos entrenarnos, educarnos para tener fe. ¿Y cómo se educa para tener fe? En la verdadera educación, basada en la Biblia. La Biblia es la verdadera educación. La fe viene por el oír. La fe nace por el estudiar. La fe se fortalece por el estudiar. Por eso el verdadero cristiano estudia la Biblia, estudia los testimonios todos los días, no solamente 1 hora, sino 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, a veces 12 horas y a veces toda la noche. Pero los pecadores, dice, se entrenan y se educan, dice, para ser incrédulos. ¿Y cómo se educa? En la duda, en la incredulidad, en la educación del mundo. Todas las escuelas, los colegios, los centros superiores, las universidades, son centros que educan para la duda, para la incredulidad. Fabrican incrédulos. Entonces, solamente los que han aceptado a Cristo la luz pueden ser librados de esos centros de educación de la duda. Y también todas las actividades, todos los trabajos de este mundo educan para la duda. La vida de la ciudad, la tecnología educa para la duda. Todo lo que el hombre ve es una educación para la duda, incredulidad. Porque está diciendo, solo tienes que creer en las cosas que ves, creer en el celular, creer en las computadoras, creer en los artefactos, creer en todos los adelantos de la ciencia. Incredulidad. Pero el Espíritu Santo, cuando el creyente nace a vida nueva, cuando se bautiza, así como Jesús se bautizó y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y el Espíritu Santo lo llevó a su ministerio. Así el Espíritu Santo, cuando uno se bautiza del Espíritu y de agua, lo va a llevar al campo, lo va a llevar a los valles, a las montañas, a estudiar, a educarse en la biblioteca más grande del mundo, donde cada planta es un libro, donde cada animal es un libro, y cada cosa que en la naturaleza vemos es un libro. Educación para la fe, educación para ser poderoso creyente. Esa es la verdadera educación que la hermana Joel presentó en 1888 en el Congreso, lo cual fue rechazado.
He escuchado, dice, testimonio tras testimonio en reuniones, dice la hermana White, donde parecía no haber ninguna palabra de fe genuina, sino que arrojaban una nube sobre toda la congregación. No es la voluntad de Dios que estemos en esa posición. Hermanos y hermanas, delegados, pastores, dijo ella, es nuestro privilegio caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. Él está a nuestra mano derecha para fortalecernos, y Él nos dice que haremos mayores obras que las que hizo Él, porque Él va al Padre a interceder. Él está listo para impartirnos la rica bendición y la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la condición? Aceptar la luz, aceptar a Cristo, aceptar la justicia por la fe y nacer a vida nueva, verdadera conversión. Para ellos son todas las promesas, pero todo el que rehúsa, el que rechaza, el que resiste, el que dice no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar en el mundo, he comprado yuntas, me he casado, dice, he comprado, dice, una empresa. Para ellos, dice, no es la promesa. Rechazan como el joven rico, no quieren seguir a Cristo. Eso aconteció al pueblo adventista, la triste historia del pueblo adventista hasta el día de hoy. Así como los judíos quedaron hasta el día de hoy sin el Mesías, el pueblo adventista hasta hoy anda en todo el mundo sin Cristo, sin luz, sin justicia, sin poder. Por eso, la crisis que llegó en el año 2020, las pandemias, las leyes de la cuarentena, prácticamente lo dejaron al pueblo adventista encerrado en la cárcel de sus casas. Hasta hoy, ni siquiera la educación no funciona en el mundo. Bien, así es la realidad actual, pero sigamos estudiando. Dice la hermana White preguntó, ¿cómo los animaremos a tener fe en Dios en este congreso? Ustedes dicen, ¿cómo puedo hablar en fe? ¿Cómo puedo tener fe? Cuando nubes y tinieblas y desánimo vienen a mi mente. No siento que pueda hallar fe, no siento que tenga alguna fe como para hablar de ella. ¿Pero por qué se sienten de esa manera?, preguntó. Es porque habéis permitido que Satanás lance su oscura sombra en vuestro camino. Y ustedes no pueden ver la luz que Jesús ha arrojado sobre vuestro camino. Pero otro dice, yo soy muy franco, digo justamente lo que siento, digo justamente lo que pienso. ¿Es ese el mejor camino? No. Dios quiere que nos eduquemos a nosotros mismos de tal manera que digamos las palabras justas, palabras que serán una bendición para todo, palabras de fe que arrojarán rayos de luz sobre otras almas. En el Congreso estaba aconteciendo eso mismo, de la incredulidad, de las tinieblas. Satanás estaba tomando el control del Congreso y todos hablaban lo que querían. Así como muchos hoy dicen, yo soy franco, digo, y por eso dice, hablo lo que pienso y lo que siento. Pero sus palabras son como granizo, son críticas, son malas habladurías.
hablar mal de los mensajeros y del mensaje. Eso estaba aconteciendo en 1888. Y la hermana White, en pleno congreso, en el sermón matinal, estaba advirtiendo. La fe, dice, no se basa en sentimientos. La fe, dice, no se deje llevar por emociones variables. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais y os será hecho. San Juan 15, 17. ¿Cuál es la condición para pedir en oración todo? Fe, la fe que une a Cristo y la fe que hace permanecer en Cristo y la fe que hace permanecer en la palabra de Cristo. Hermanos, dijo, ustedes pueden explicar por qué no son más eficientes para ministrar a otros y por qué no estamos mejor capacitados para ayudar a la iglesia que hace 10 años atrás. No hay ninguna razón, dijo la hermana White, para estar así. No hay ninguna razón para que no estemos creciendo en la eficiencia y el poder para hacer la obra de Dios. El Señor quiere que usemos cada jota de la habilidad que Él nos ha dado. Administrar para el Señor. No somos dueños nosotros de las habilidades que Dios nos da. No es para utilizarlo para el mundo, estaba diciendo. Y si hacemos esto, habremos mejorado y aumentado la habilidad a ser empleada. Dios desea que tengamos un entendimiento completo de la verdad, tal como es en Jesús. Tenemos que cavar en la mina de la verdad, en busca de los ricos tesoros del conocimiento que están escondidos en la palabra de Dios. Allí está la mina. La hermana Juez estaba presentando en 1888 que Dios nos ha enviado, dice, Dios nos ha dado una mina de la justificación por la fe, de la verdad, del amor. Y si nosotros, dice, dedicamos, consagramos, entregamos nuestra vida completa para extraer de la mina los tesoros del conocimiento de la palabra de Dios, entonces, dice, llevaremos al mundo ese tesoro. Si empleamos nuestros talentos para escudriñar las Escrituras e impartirles conocimientos a otros, seremos canales de luz que iluminarán el mundo, estaba diciendo. Usted no puede permitir que el canal entre Dios y usted sea obstruido. Usted no puede moverse por circunstancias. Tiene que rehusarse a escuchar las sugestiones o sugerencias de Satanás, para que él no paralice sus esfuerzos para hacer el bien. Así, este mensaje de justicia por la fe estaba siendo presentado en el Congreso de Minneapolis. Y el pedido de Dios era que el mensaje sea aceptado al 100%. Porque cuando el mensaje es aceptado al 100%, santifica la vida completa, cuerpo, alma y espíritu, como dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Para ser santificados completamente, necesitamos la verdad de la justicia por la fe al 100%. Por eso estamos estudiando. Porque una verdad parcial, una verdad superficial, no va a santificar completamente, solo va a dar mejoras, remiendos, nada más. Y el cristiano va a vivir quejándose, descontento. Pero el cristiano santificado por una verdad completa
vivirá, dice, sin quejarse, feliz, contento, en paz. Sigamos entonces leyendo, comprobando todo esto. Lo que necesitamos es la religión de la Biblia, porque si Cristo está habitando en nosotros, es decir, si Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo, estaremos continuamente avanzando en la vida divina. Eso es vivir en la luz, porque el mensaje principal que estamos estudiando es vivir en la luz, tener en la luz, avanzar en la luz, iluminar con esa luz el mundo. Si estamos conectados, dice, con la fuente de toda sabiduría y poder, no fallaremos en ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Si recibimos totalmente la verdad de origen celestial, no fallaremos en ser santificados por ella. Así que estaba pidiendo la hermana White de que todo el Congreso, los delegados todos, los pastores todos, puedan recibir la totalidad, el 100% de la luz, de la sabiduría, el poder de la gracia de Dios, para ser santificados completamente. Y cuando vengan, decía, las pruebas, no podemos quejarnos tal como lo hicieron los hijos de Israel, y olvidarnos de la fuente de nuestra fortaleza. Estaba poniendo el ejemplo de Israel en el desierto. No aceptaron a Cristo los israelitas en el desierto, solo aceptaron la ley. No aceptaron a Cristo como el verdadero templo santuario, solo aceptaron un santuario construido con oro, plata, con pieles de tejones, nada más. Por eso el pueblo de Israel era incrédulo, se quejaba de todo en el desierto. Así está aconteciendo hoy, decía la hermana White. Decía, si el pueblo adventista acepta la justicia por la fe, no se va a quejar, dijo, en las pruebas. La primera prueba que estaba a mano era la prueba de las leyes dominicales que estaban a punto de aprobarse en el Congreso de Estados Unidos. Pero como el pueblo adventista rechazó a Cristo, rechazó el mensaje, rechazó a los mensajeros, Dios tuvo que paralizar la ley dominical hasta el día de hoy. Y el pueblo adventista se convirtió, como el pueblo de Israel, en un pueblo incrédulo. Pero hoy en día, muy pocos son los que aceptarán, como Josué y Caleb, los únicos que entraron a la tierra de Canaán. Y solamente los que, como Josué y Caleb, puedan ejercer fe verdadera y aceptar a Cristo, aceptarán este mensaje de justicia por la fe y serán totalmente transformados, recibirán el carácter de Cristo y comenzarán a iluminar el mundo con la luz de Apocalipsis capítulo 18, la luz del cuarto ángel que da poder al tercer ángel. Tenemos que reunir los rayos divinos de gloria, no esconder nuestra luz colocándola debajo de una fanega o debajo de la cama, sino que en un candelabro donde la luz brille para otros. Tenemos que colocar nuestros talentos con los cambiadores para que podamos acumular más talentos. Cristo está aquí en esta mañana, decía ella. Hoy los ángeles están aquí y están midiendo el templo de Dios y a los que adoran en ella. Hoy también se está repitiendo la misma historia.
Dios está permitiendo que nosotros recibamos la luz. ¿Qué significa brillar en esa luz? Significa utilizar al 100% nuestros talentos, habilidades, el tiempo, riquezas y nuestra vida para poder llevar este evangelio al mundo. Dios está dispuesto a concedernos. La historia de esta reunión será llevada a Dios porque se hace un registro de toda reunión. El Espíritu manifestado, las palabras dichas, las acciones tomadas, son anotadas en los libros del cielo. Todo es transferido a los registros celestiales tan fielmente como el artista transfiere nuestro rostro a su tela. Así que la historia, dice, se estaba registrando en el cielo. Y hoy nosotros estamos beneficiándonos con la historia. El que desconoce la historia de 1888 está condenado a repetir, a rechazar y ser incrédulo y perderse en las tinieblas de estos últimos días, de la crisis y la angustia que están comenzando en este mundo. Entonces, aceptar la luz, vivir en la luz y brillar en la luz significa pues pelear la buena batalla de la fe. Es la parte del creyente. El apóstol Pablo escribió: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la parte del creyente? La única parte, la única condición que Dios pide al creyente es fe y pelear la batalla de la fe. ¿Qué es pelear la batalla de la fe? Es no permitir ningún pensamiento, ninguna palabra, ningún sentimiento de duda, incredulidad. Es no quejarse, es no molestarse, es vivir una vida de gozo y alegría en Cristo Jesús. El mensaje, el sermón dice así: tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Satanás va a tratar de cortar la conexión que la fe hace entre nuestras almas y Dios. Ahí está el mensaje de la justicia por la fe. La fe nos conecta a Cristo, a Dios. Pero Satanás hará, dice, todo lo posible para cortar la conexión, para desconectarnos. Nos ofrecerá el mundo entero. Nos ofrecerá las riquezas de este mundo, la educación de este mundo y todo lo que el mundo ofrece para desconectarnos. Él va a tratar de desanimarnos, diciéndonos que no somos merecedores de la gracia de Dios y que no debemos esperar recibir este o aquel favor, porque somos pecadores. Esas sugerencias no deben cortar nuestra confianza, porque escrito está: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:15. Así que Cristo vino ¿para qué? Para salvar a los pecadores de su pecado, y al pecador ponerlo en el camino de la justicia, en el camino de la rectitud, en el camino de la santidad. Entonces no se dejen, dice, sugestionar ni engañar por el enemigo, que les dice que ustedes, dice, son pecadores. Pero para los pecadores hay solución. Cristo nos puede dar nueva vida y la vida del pecador queda crucificado y tiene que morir cada día. No es el pecador el que brilla,
No es el pecador el que es santo, el que es justo, el que es perfecto, no. Eso es herejía, eso es falsa teoría, falsa enseñanza, falso evangelio, falsa esperanza de que el pecador algún día cambiará, asistiendo a la iglesia, pagando diezmos, practicando reforma por salud. Eso es falsa esperanza. El pecador debe entregarse a Cristo para que Cristo pueda crear nueva vida, o si no, el Espíritu Santo pueda engendrar nueva vida. Vivir en la luz es vivir la vida espiritual. No hay ninguna razón, dice, para no apropiarnos de las promesas del Señor. No hay ninguna razón para que no seamos portadores de luz. No hay ninguna razón para que usted no avance. No hay ninguna razón para que usted no sea cada vez más inteligente en la oración, en el testimonio, y haga manifiesto que Dios escucha y responde sus peticiones. Así que no hay razón, no hay motivo para que nadie se quede en la vida de pecado. Justicia por la fe es salvación del pecado a una vida de santidad, donde ahora pueda pedir todo lo que quiera para vivir esa vida espiritual, para que el cristiano verdadero pida todo lo que quiera para predicar el Evangelio al mundo. No hay nada, ninguna excusa para que el creyente verdadero no sane a los enfermos, porque puede orar a Dios. La oración del justo puede mucho y los enfermos pueden sanar para que reciban el Espíritu de Dios y también comiencen a ser mensajeros de justicia a los enfermos sanados. Dios nunca sana a los enfermos para que vuelva a su vida antigua. Jesús a los que sanaba decía: tu fe te ha sanado, no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te venga cosa peor. Si algún enfermo quiere sanarse, Dios lo puede sanar por la oración de los justos, pero es para que viva, para iluminar el mundo. No es para que vuelva a trabajar para el mundo, ni para vivir para el mundo, ni a seguir buscando sus afanes. Nada de eso. Que Dios bendiga su palabra, para que su palabra tenga poder en nuestra vida y nosotros podamos apropiarnos de la luz. Gracias a Dios por este mensaje. El día de mañana continuaremos con este mensaje de vivir en la luz. Y gracias por vuestra amable atención. Dios mediante, será hasta el próximo estudio. Amén, así sea.